¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta noche en Paraguayos que Suman vamos a presentar a una persona, un referente o uno de los referentes más notorios en la producción ganadera de nuestro país. Vamos a charlar con el ingeniero Carlos Pedretti Fernández. Carlos Pedretti Fernández es ingeniero agrónomo por la Facultad de Ingeniería Agronómica de la UNA, máster en agricultura en el área de producción animal por la Texas A&M University y licenciado en administración de empresas. Actualmente es gerente general de Ganadera Alborada S.A., empresa dedicada a la actividad pecuaria de ciclo completo y que posee establecimientos ganaderos en el Chaco y en el departamento de San Pedro. En la Asociación Rural del Paraguay, desempeñó como presidente de la Comisión de Carne desde mayo del 2006 y lideró la mesa técnica multisectorial que fue integrada para la adecuación de Paraguay con miras a la reapertura del mercado de la Unión Europea. También fue director de la Oficina de Registros Zootécnicos de la ARP, organismo encargado de administrar el sistema de trazabilidad del Paraguay y los registros genealógicos de las razas bovina, equina y ovina del Paraguay. Bueno, está con nosotros uno de los referentes más notorios de la producción ganadera en nuestro país. Eso lo decíamos en la presentación del programa, el ingeniero Carlos Pedretti. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Un saludo para vos, tu equipo y tu estimada audiencia. Estaba viendo la biografía, larga trayectoria, experiencia en el sector gremial, en algo que evidentemente es lo que te apasiona. ¿Te preparaste para esto, sí, ingeniero? Así, realmente mi abuelo me preparó para esto, porque yo provengo de una familia ganadera. Soy la tercera generación de una empresa que mi abuelo con mi abuela la fundaron, don Luis Fernández y María L. Prieto de Fernández, ya por 1949. Imagínate que él conoció el Chaco siendo muy joven, llevando reses de ganado, tropeando para el frente de batalla de la Guerra del Chaco. Entonces ahí conoció el Chaco, cuando el Chaco era Chaco realmente, y le apasionó la zona, siempre tuvo un interés de ser ganadero. Y con mi abuela, que ella se casó muy jovencita, a los 16 años, fue a vivir al Chaco. Y realmente desarrollaron una tarea titánica de formar esta empresa que hoy ya cuenta con miembros de la cuarta generación dentro de ella. Estamos hablando de Ganadera Alborada S.A. Así es, Ganadera Alborada S.A. está presidida por el señor Luis Mario Fernández, que es el presidente. Como directora está la señora Miriam Fernández. Y el otro director, que era el señor Oscar Fernández, nos dejó este año, pero sus hijos, que se llaman Luis Alejandro, María del Mar y Oscar Fernández, se están integrando ya al directorio también. O sea que, si Dios quiere, la idea es que prosiga este trabajo comenzado por mis abuelos, que prosiga por un largo tiempo y varias décadas más. Varias décadas más. ¿Y cómo ha crecido la producción ganadera en nuestro país en últimos años? ¿Cuál fue el secreto para posicionarse hoy en este nivel de calidad donde hoy se encuentra? En los últimos 20 años realmente es cuando se apreció un gran cambio, porque en la época de mi abuelo entregaba reses para el frigorífico y se pagaban cerca de 0,60, desde 0,30 hasta 0,60 dólares por kilo. O sea que imagínate, era un periodo zafral donde se hacía principalmente carne enlatada por las empresas Liebix o IPC. Y eso fue creciendo, y en el 2003 realmente se realiza la gran asociación público-privada entre el SENACSA y la Asociación Rural del Paraguay. Se mejoran unas leyes, le dan al SENACSA una serie de funciones que tenía el Ministerio de Agricultura y Ganadería, sobre todo en el área de la fiscalización de los frigoríficos y control de los mismos. Entonces hoy SENACSA es una institución que creo muy bien dirigida por el actual presidente, el doctor Martín, y esta institución abarca desde el inicio, o sea, la cría del ganado, pasando por todas las etapas hasta la industrialización del mismo, de la carne, participando
y firmando cada caja de carne, cada container que sale de Paraguay, tiene la firma de un veterinario oficial. Entonces, eso le dio la credibilidad, le dio el valor correspondiente, y allá por el 2003 empezamos a tener un buen suceso en la lucha contra la fiebre aftosa. O sea, intervino específicamente la Asociación Rural con sus múltiples regionales. Entonces, cada regional se encarga de una zona y nadie mejor que los propios ganaderos de la zona para comprender todas las dificultades y problemas y apoyarle al gobierno, en este caso al Servicio Veterinario Oficial, que solo no podía llevar adelante. Por eso caíamos permanentemente en situaciones aftosas que bloqueaban los mercados. De hecho, el mejoramiento del hato ganadero en los últimos años se puede considerar una experiencia muy positiva en esta conjunción el sector público y el sector privado. ¿Cómo se da ese entendimiento? Se da a través de una estabilidad de los precios. Los precios empiezan a estabilizarse una vez que se logra conquistar los mercados de Rusia y después de Chile. Empiezan a pagar mejor por la carne paraguaya y por ende los frigoríficos pagar mejor a los productores. Y a su vez empiezan también los productores a recibir mucha mayor información. Fíjate, en los últimos 20 años entró el Gatton Panic en la zona del Chaco Central y catapultó esa zona de las colonias menonitas. De ser unas colonias lecheras realmente con muy bajos recursos, hoy son impresionantes empresas que llegan con su producto, me refiero a la leche en este caso, la leche que viene de las cooperativas menonitas del Chaco, llegan hasta Bolivia, Europa, etc. O sea, y esa semilla llamada Gatton Panic revolucionó la ganadería paraguaya y de hecho se exporta la semilla de Gatton Panic, que es una pastura de origen africano, se exporta al norte de Argentina, se exportó también a algunos sectores de Brasil. Todo ese mejoramiento del forraje le dio la posibilidad al ganadero paraguayo de importar también ganado de mejor calidad, ganados cruza de razas británicas, como son la Brangus, Braford. Y ese mejoramiento en la introducción de esas razas británicas le dio a la carne paraguaya un mejor nivel de calidad. Aparte de eso, también se acortó el periodo de engorde. Antes un novillo salía a los 5 años para mercado. Hoy está saliendo a los 24 meses, 30 meses. Entonces, toda esa conjunción de mejor nutrición, mejor raza, desemboca en una carne de mejor calidad. Entonces vos te encontrás ahí con un ojo de bife de primer nivel, que en los restaurantes asuncenos y paraguayos también se pueden servir, y vos podés invitar a una persona y quedar muy bien con ese tipo de carne. Después quiero hablar más adelante sobre los cortes, entrar un poco ya más en el detalle, pero antes me estábamos hablando, ingeniero, en toda tu actividad gremial pasaste por varias instancias y comisiones dentro de la Asociación Rural del Paraguay, pero esa experiencia en tu condición de director de esta oficina de registros zootécnicos de la rural, que tiene que ver con la definición de la trazabilidad. Contanos esa experiencia, sí, yo ingeniero. Participé, estuve como presidente de la Regional Central Chaco, que es la regional más grande de la rural, donde tenemos nuestros establecimientos, y de ahí pasé a presidente de la Comisión de Carne y luego a presidente de la Oficina de Registros Zootécnicos, que a través de un decreto de Nicanor Duarte Frutos le otorga a la ORSARP, como se llama, le otorga la potestad de administrar el sistema de trazabilidad de Paraguay. Entonces me invita el presidente de SENASA de la época, el doctor Corrales, a presidir la mesa técnica para la conquista del mercado europeo, para volver a entrar al mercado europeo, que teníamos nosotros dificultades. O sea, veníamos de estar en Rusia, exportar a Chile, pero nos faltaba el sello de exportar al mercado europeo. Y ahí te hago un paréntesis. ¿Por qué el mercado europeo tan importante? Así como el americano, del cual te voy a hablar después. Porque el mercado europeo
es la puerta de entrada, es el pasaporte para que varios otros países, como Egipto, por ejemplo, importen directamente de Paraguay. La Unión Europea tiene una oficina que se llama DG Sanco, compuesta por más de 80 profesionales que visitan permanentemente todos los terceros países, como ellos le llaman, a los proveedores de alimentos, entre ellos la carne. Esa oficina está compuesta de técnicos de primer nivel y preparación y vienen a hacer una auditoría a los países a quien ellos le podría interesar habilitar. Entonces, como otros países no tienen ese presupuesto para tener esa oficina, más fácil es simplemente decir, bueno, si Europa le habilitó a Paraguay, nosotros le habilitamos a Paraguay. Y por eso es que no solamente nuestra carne va solamente a Europa, sino a muchísimos otros países. Claro. Por eso es tan importante entrar en la Unión Europea, aparte que es el mercado que más paga para la carne paraguaya, ¿verdad? Una tonelada de corte Hilton estaban en $10.000 aproximadamente, que sería el doble de lo que pagaría Chile. La trazabilidad, ¿por qué es determinante? La trazabilidad es una condición, ¿verdad? Se genera en Europa, el sistema de trazabilidad genera los técnicos europeos después de los problemas de la vaca loca para poder determinar en menos de 24 horas de dónde provino ese animal y con qué animales estuvo ese animal que se faenó y dio positivo al EBV, que es como se denomina, el mal de la vaca loca. Entonces, a través de la identificación, donde se identifica al nacer o antes de que salga del predio el animal, el ternero, por ejemplo, va a otro predio donde estuvo con otros animales y de ahí al frigorífico, entonces se sigue el rastro de dónde se originó, quién fue el dueño, qué vacunas recibió, qué alimentación recibió, hasta llegar a faena, hasta convertirse en una caja de carne. Y eventualmente, si hay un problema con ese lote, porque están todos numerados por lotes, el lote es la faena de un mismo dueño que ocurre en un mismo día en un frigorífico. Entonces, digamos que ese dueño faenó 80 novillos, ese lote está perfectamente identificado, llega a Europa, y si hay que hacer algún muestreo y determinar que tiene algún problema esa carne, se llega en menos de 24 horas al origen de donde partió originalmente ese animal. Yo me acuerdo de una experiencia, me ha tocado hace un par de años ir con unos amigos vinculados al rubro tuyo, al sector ganadero. Yo me voy de vacaciones, ellos después me paso para trabajar y me llevan a participar de una reunión con uno de los representantes del sector más importante en Italia, de los que tiene que ver con los servicios de catering. Y ellos, fuera de la cuota Hilton, ellos decían, estamos interesados en la producción paraguaya y si querés exportar fuera de la cuota Hilton, creo que una diferencia en materia de impuestos. Y le decía, la trazabilidad yo quiero de este modo. Me acuerdo perfectamente porque para mí era totalmente nuevo. Entra en la computadora, en internet, pone un código y le sale desde el origen del ganado, cómo se alimentó, la vacuna que recibió hasta el momento en que se dio la faena. A mí me ha sorprendido. Después, ¿cómo se logra eso? Y con un código, y nos mostraron a ellos, y pues eso ya hacemos en Paraguay. Bueno, eso ya se hace en Paraguay. Entonces yo digo, ¿cómo hemos avanzado, verdad? Y ustedes que están en ese rubro entienden perfectamente. Por nosotros que estamos fuera, para nosotros es una tremenda novedad. Sí, imagínate que Paraguay es el único país que desarrolló su sistema de trazabilidad de manera original a través de los informes y las sugerencias del señor Héctor Salamanco. El doctor Salamanco, que era un veterinario argentino, nos ayudó muchísimo en desarrollar nuestro sistema, que es el único sistema traceback. Porque los sistemas son que va el ganado migrando de lugar en lugar donde estuvo, así como ocurre en Europa, que tenés un número único de identificación de ese ganado y pudo haber nacido en Polonia, se recrió en Alemania, se faenó en Francia o pasó a Italia. O sea, tenés que tener un control completo por cada punto donde estuvo el animal. En Uruguay, el Banco Mundial desarrolló un sistema similar, o sea, le apoyó al gobierno uruguayo y llevaron adelante. En Paraguay lo desarrollamos nosotros
los ganaderos pagamos el sistema de trazabilidad de Paraguay, un sistema muy económico, donde el animal al salir del campo de cría se le colocaba la caravana, de ahí iba a la invernada, se le colocaba otra caravana, de ahí al frigorífico y se sabía dónde estuvo ese animal. Y se sabe también a través de lo que el propio ganadero va anotando en un libro registro que le entrega el sistema de trazabilidad de Paraguay. Ese ganadero tiene que anotar y ese ganadero, aparte de eso, ese campo recibe auditorías del CITRAP y de la Unión Europea eventualmente cada vez que llega a Paraguay, recibe y efectivamente demuestra todo lo que originalmente él había dicho que a su ganado le aplicó. Ingeniero, ¿se puede hablar hoy de la total profesionalización del ganadero paraguayo? No, yo creo que eso es muy difícil que ocurra en ninguna parte del mundo. Efectivamente tenés que saber, Jorge, que acá en Paraguay hay 150.000 tenedores de ganado. Entonces no podemos profesionalizar a todos. Tampoco hay una universidad, hay profesionales, hay consultores, pero también Paraguay carece de lo que sería un servicio de extensión pecuaria. En otros países, en Estados Unidos, en Australia, mismo en Brasil, en Embrapa, con Embrapa, por ejemplo, o con el INTA en la Argentina, hay centros de investigación que están permanentemente desarrollando tecnologías, visitando a los productores y llevando adelante la incorporación de esas tecnologías. Entonces, vos te imaginás que hoy hay productores que tienen alambrado de por medio y el productor que está a la derecha planta un pasto, el que está al otro lado planta otro pasto. Y estamos hablando del mismo ecosistema. Entonces lo que hay que conceptualizar acá es identificar 4 pasos para llegar a profesionalizar relativamente a este ganadero, que es definir el ecosistema, porque vos tenés que trabajar de acuerdo a lo que tu ecosistema te permite. Una vez definido el ecosistema, vas a definir la gramínea ideal, que sería el pasto ideal para ese ecosistema. Después definir el modelo de apotreramiento, que es cómo van a estar ubicados todos los potreros, la fuente de agua, los corrales, los callejones para llegar hasta el mismo con los ganados. Por último, vas a definir también la raza del ganado. Entonces, de acuerdo a toda esa secuencia, vos tomás la decisión de voy a criar esta raza de ganado. Y muchas veces acá en Paraguay, la gente va a la expo, compra un animal, dice no, yo quiero esta raza y cría. Porque cree que uno puede criar así como te vas a comprar un perro de las diferentes razas de perros y le crías, pero no es así. Porque acá tenés que interaccionar con el suelo y con la gramínea, con el pasto. Entonces es muy importante desarrollar un sistema de educación para todo productor y eso tiene que estar. El aporte de la rural es clave para eso, ¿verdad? Sí, aporta el CEA, que es el Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria, del cual yo fui presidente también y soy miembro. Y otros organismos, están los CREA, que también son grupos regionales de experimentación. Y se va generando hay congresos, hay libros, hay disertaciones. Hoy en día con la pandemia, mucho webinar. Como una matriz tiene que haber, ¿verdad? Una matriz. Debería de. Lo ideal sería que sea una política de gobierno. Entonces, claro, si es una política de gobierno, entonces eso es mucho más fácil llegar a todos esos productores y se puede también fácilmente utilizar la propia red que se tiene a través de la rural. Ten en cuenta que la rural, igual que los partidos políticos, tienen oficinas regionales en todo el país. Este es un sector extremadamente competitivo a nivel regional. Tenés los vecinos, Brasil, Argentina. Recuerdo incluso que fue una noticia, nunca olvido un titular de un diario, y las vacas volaron. Cuando llevamos ganado a Ecuador, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? Y esa vez llegó un pedido de los propios ecuatorianos que querían refundar una serie de razas que ellos tuvieron muchos problemas con aftosa y con una serie de cosas que les impidió desarrollar su ganadería. Entonces, un grupo de ganaderos ecuatorianos, y después convencieron a su gobierno, pidieron comprar animales de Paraguay. Ten en cuenta, ellos compraron animales de Argentina ya antes. Los llevaron a Ecuador, pero los animales argentinos estaban
muy adaptados a zonas templadas. Entonces llevaban allá en la zona más tropical y tuvieron muchos problemas. Entonces, oteando el paisaje, dijeron, Paraguay puede ser una opción. Vinieron, visitaron campos y se formalizaron 2 envíos. Cerca de 256 animales que se fueron de las razas Brangus y Braford y algo de Brahman, y creo que alguito en el Or también, pero ellos más prefirieron Brangus y Braford, y así se generaron estos primeros envíos. Realmente fue una experiencia exitosa para Paraguay porque ya empezamos a exportar genética, así como, hablando de genética, nosotros tenemos los mejores toros Brangus del mundo. El toro campeón de este año y el campeón del año pasado, que fueron juzgados por jueces internacionales. Es como si fuera la Miss Universo, pero en animales, ¿verdad? Entonces, el toro campeón del mundo es paraguayo. ¿Y cuáles son esas razas que mejor se adaptan a nuestro país? Acá fundamentalmente se adaptan todas las de cruza indiana o indiana. Tenés que diferenciar las razas de origen indiano, son la raza Brahma, Nelore, Gir, etcétera, ¿verdad? Que son más rústicas, adaptadas al calor. Y también están las razas británicas que vienen por supuesto, de las islas, y son la Angus, Hereford, Shorton, etcétera, muy adaptadas a una nutrición de mejor calidad, como ocurre en Inglaterra, con puro ryegrass, pasto verde casi todo el año, lluvia permanente. Entonces eso generó una calidad de carne muy diferente de la raza indiana. Ten en cuenta que las razas estas de la India tenían que protegerse del tigre de Bengala y de, qué sé yo, anacondas y compañía que le comían. Y estas otras no, vivían tranqui en un paisaje ideal, generaron una calidad de carne por esa genética. Y por último tenés las razas continentales europeas, que son más bien razas que se utilizaban para traccionar carros en la época, ¿verdad? Entonces esta raza británica es la que te va a generar esa calidad, y por eso la Argentina fue muy famosa en calidad de carne, porque alojó a esas razas británicas puras. Nosotros, cruza. Qué fascinante este mundo, ¿verdad? Un mundo de la ganadería, esta breve reseña de la ganadería en nuestro país. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con este paraguayo que suma el ingeniero Carlos Pedretti Fernández. Importante mencionarle también el apellido materno, por lo que mencionaste al inicio, cómo entraste en este rubro y cómo te prepararon y te formaron ingeniero. Y después tenemos más para hablar con él, los mercados que hoy ha conquistado nuestro país y lo que se viene. Paraguay está en condiciones de conquistar más mercados. Mucho más tenemos para hablar con este paraguayo que suma el ingeniero Carlos Pedretti Fernández. Ya venimos. Bueno, seguimos nuestra charla con este paraguayo que suma el ingeniero Carlos Pedretti Fernández. Hasta hace poco, ingeniero, yo me acuerdo, 20 años, ni eso. Nos teníamos que ir hasta Clorinda para comprar carne, la famosa carne santafesina, nos decía, para comer un rico asado. ¿Por qué se daba eso? Así es, porque efectivamente en esa época, como te mencioné, el novillo se faenaba con 3 a 4 años. No existía realmente un programa de cruzamiento, la nutrición era muy pobre, y todo eso se da porque el precio del ganado era muy bajo en esa época. Imagínate que un desmamante costaba $80 y vendiendo un ganado a 60 centavos de dólar el kilo, ¿qué podés hacer? Apenas aguantar en el campo que tenés, pagar a tu gente y seguir tratando de lograr hacer lo que se pueda, como se decía, ¿verdad? Entonces, cambia todo eso con la incorporación, con la formación de esa APP con el gobierno. ¿Cuándo comenzó a mejorar la carne? Y eso empieza a mejorar ya por el 95, 90. Claro. Ponele, a partir de los 90 y pico, se incorpora el Galton Panic en el Chaco Central, se incorporan semillas de pastura, se va mejorando todo eso. Y a través de eso también se van conquistando mercados que le permite al ganadero invertir mejor. Y va pasando a poder tener razas de mejor calidad, con mejor nutrición
y faenando animales más jóvenes. Entonces la famosa costilla de Santa Fe, que era el lujo de la época, ¿verdad? Porque te decía un amigo tuyo, supongo, vení Jorge, te invito, acá tenemos un asadito, tenemos una costilla de Santa Fe que me llegó recién, y eso era, claro, pero también, había para que vos veas cómo en esa época era diferente. En esa época vos te ibas a un supermercado y encontrabas 5 marcas de vino, claro, 2 marcas de aceite de oliva, seguramente 2 marcas de sal, una de pimienta. Entonces hoy te vas a un supermercado, vas a ver, y la góndola de carne de esa época era la carnicería del súper, que era una góndola de carnicería nada más. Y entonces, con un par de cortes. Y un par de cortes, y aparte vos tenías que ser amigo del carnicero. Oye, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá tenés una propinita, dame. Así era el manejo. Así mismo. Entonces, como después eso evoluciona a frigorífico de exportación, la carne envasada al vacío era todo un cuco en esa época. Entonces hoy tenés ya razas especializadas, mejor nutrición. Y la góndola del súper tiene hoy 50 metros de largo, seguramente, de carne. Sí. Tenés el área de vino, tenés con, no sé, otros 50 metros con 200 marcas de vino. El aceite de oliva, la misma cosa. Entonces, todo eso va sumando y va llevando a una optimización de ese consumo. Mejoramiento, más competencia, más demanda, que origina también incentivos para que la gente produzca de mejor calidad. ¿Y cómo se hace ese trabajo conjunto entre el ganadero y la industria cárnica? Nosotros somos realmente socios de la industria cárnica. Y hay que tener en cuenta que el ganadero no pone el precio de la carne. Nosotros somos tomadores de precio, pues la industria coloca el precio y coloca en base también a la demanda internacional. Entonces una seguidilla de cascada de tomadas de precio que se van generando. Este año está más estabilizada ya la relación con la industria. El año pasado fue muy grave. No, yo he hablado con referentes de la rural, me decía, el ganado en pie nosotros entregamos a un precio, pero sin embargo se da una disparada, y me decían a mí de la rural, habla con quienes están en la industria. Y hablaba yo con ellos y me decían, no entendía yo la ecuación. Y yo decía, alguien se está quedando con la diferencia. Sí, si estás comprando ganado en pie a este precio, ¿por qué me dispara el precio de la carne? Realmente lo que disparó ahí es, lo que disminuyó es la ecuación de cuánto representa la materia prima dentro del valor de exportación. El año pasado se exportaba, el año antepasado, mejor dicho, o años anteriores al pasado, se exportaba la carne y el valor de la materia prima era el 70% del valor de la tonelada exportada. Dicho de otra manera, si vos exportabas a $4,000 la tonelada, la materia prima te costaba $3 el kilo, o sea, $3,000. ¿Se entiende, verdad? Claramente, el 70 y pico. Sí. El año pasado bajó a 50%. O sea, exportaban a 4,000, la materia prima costaba $2, que es lo que nos pagaban, entonces era 50. Entonces, ahí sí se erosionó muchísimo la eficiencia del ganadero paraguayo, su capacidad de repago de sus cuentas, en fin, hubo bastante faena entonces de animales de cría en esa época. Hoy se recompuso eso, hoy estamos de nuevo en una exportación con un 70%, cerca del 70% del valor de la materia prima, que es lo que hay que tratar de mantener para que todos tengan un equilibrio en los precios. Hay una evolución, que hablábamos recién en los cortes de las carnes. No sé, uno va y ya encuentra desde la popular costilla hasta ¿cómo es que le llaman? El tomahawk. Tomahawk, ¿verdad? Con el hueso ahí. Sí. Y digo, esa evolución de los cortes, ¿hay una normativa al respecto? Sí, hay una normativa que justamente tuvimos hace poco, fue el lanzamiento de esto, que es el compendio de normas, ¿verdad? Normas paraguayas de carne bovina y sus productos. Esto se lanzó ya el año 2019, se está generando en este momento un trabajo del cual también participo con la industria, el SENACSA, el INTN, los ganaderos, en un sistema de tipificación y clasificación de carcasas, que es lo que le va a ayudar al Paraguay realmente a diferenciar. Porque ¿cuál es el problema de Paraguay? Paraguay vende carne, que realmente es un diamante, pero en eso va mezclado con zirconia, que son
símiles de diamante. Entonces, al no tener un sistema de tipificación y clasificación, toda la carne se va igual. Y que es lo que me pasó cuando estuve en Chile visitándole a unos supermercadistas chilenos. Me decía, no, la carne paraguaya nosotros la tenemos acá con la brasilera relegada. Y sin embargo, grandes destaques de la carne uruguaya, argentina, australiana, americana y por supuesto la propia chilena, que es de muy buena calidad. Osorno, la zona del sur, tiene todo ganado Angus y Hereford. Entonces, la carne paraguaya y la brasilera van como carne genérica. Entonces, a veces le salía bien al consumidor que compraba, a veces salía mal. Entonces, ya directamente le separaban. Entonces, hoy necesitamos hacer un trabajo serio para tener un sistema de tipificación y clasificación de carcasas que diga, esta es carne A o premium, esta es carne B, esta es carne C, esta es carne D. Entonces, esas carnes van a llegar realmente... Hoy a nivel local, no quiero decir marca, pero a nivel local yo me voy a un supermercado y digo, agarro esto, para mí no falla nunca. Certificado de calidad. Sí. Ya no quiero decir marca, pero ya uno... Acá ya tenemos esa experiencia. Sí. En la mayoría de las veces te va a salir bien. La mayoría de las veces. Y de hecho en Chile, cuando estuve hablando con este señor, me decía, del frigorífico tal, yo pago tanto más, frigorífico tal, tanto tal, y el grupo de frigorífico viene después, ya le pago el estándar. O sea, se generan, hay industrias que están apostando a la calidad de la carne y haciendo un trabajo dentro de la industria por supuesto, de generar un estándar de calidad ideal. Por esto que estás diciendo, ¿hay todavía espacio para el crecimiento de la calidad de la carne? Muchísimo. Ahí, ¿no? Hay muchísimo espacio, hay posibilidades de generar animales mucho más tiernos, con mucha mayor terneza, mucha mayor marbling. Marbling es el marmoreo de la carne, que la carne tiene las vetas de grasa ahí adentro, y esa veta de grasa es el marmoreo o marbling que le da la calidad. Entonces, cuando vos cocinás un bife, obviamente esa pequeña cantidad de pintitas de grasa adentro son lo que te producen una sensación agradable al masticar y vos sentís justamente algo blandito, rico. ¿Y cuál es la ventaja que tiene la carne paraguaya? Es el sabor que en otras carnes no encontrás. Si vos consumís una carne americana, por ejemplo, es pero fabulosamente blanda, pero no tiene sabor. Por eso que en Estados Unidos utilizan mucha esta salsa barbecue, una serie de salsas para darle sabor. Claro. Cosa que el ganado de Paraguay tiene innato ya ese sabor, ya es directamente, es rico. Aunque sea duro, es rico. Por eso siguen comprando. Y se puede mejorar, o sea, el espacio que hay para mejorar es impresionante. Dijiste recién fuera del corte, ingeniero, usaste, y me encanta eso para un título incluso, ¿verdad? Que a mí me encanta hacer títulos por mi experiencia en la prensa escrita, ¿verdad? El oro rojo. El oro rojo. La carne es el oro rojo de Paraguay porque este año, si Dios quiere, vamos a estar cerca de los 1.800 millones de dólares de exportación, algo nunca visto. Vamos a estar cerca de las 300 y pico mil toneladas, 340 mil toneladas de peso embarque, cerca de 470 y 500 mil toneladas de peso carcasa. Nos vamos a situar probablemente como octavos exportadores mundiales de carne. Estamos ya dentro del top 10, como 10, era como 10. Podemos avanzar un par de casillas y si todo esto se da y se acompaña con una política de gobierno, el Paraguay tiene por su superficie, que es el doble que la de Uruguay, y si en Uruguay tenés 11 millones de cabezas, en Paraguay tenés 14, puedes tener 20 o 25 en Paraguay. Y podemos tener, en vez de tener 11 o 12 frigoríficos habilitados, podemos tener 20. Y cada frigorífico puede generar 500, 600 empleos en forma directa y 2.500 en forma indirecta. Comisión de la Carne, estuviste al frente en la rural. ¿Qué hace? Y la comisión hace una suerte de nexo entre la industria y la asociación rural y estar al día con la información sobre todo, cómo están los mercados, a qué mercados vendemos, cuáles serían los mercados objetivos, qué deberíamos hacer para entrar a esos mercados y todo eso lleva
a lo que estuve promocionando cuando estuve como presidente, que es la creación del Instituto Paraguayo de la Carne. Que toda nación exportadora de carne de primer nivel, léase Australia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, tienen Canadá, también Irlanda, tienen sus institutos de la carne, donde la gente de ese instituto se prepara y asiste al gobierno a nivel de Cancillería para lograr mejores condiciones de aranceles, por ejemplo. Asiste también al gobierno en el área sanitaria para mejorar las condiciones o determinar los factores claves para entrar en un mercado. A la vuelta de la pausa quiero hablar de los números. Ya tiraste un par de números, pero también a nivel local, los niveles de exportación, me interesa hablar de cómo estamos para conquistar el mercado chino. Hace 2 años hablaba con un referente del gremio de ustedes y me contó una charla que tuvo en Sao Paulo, pero prácticamente nos condicionaron. Nosotros le compramos todo, pero rompan relaciones. Y yo dije, porque eso no sería muy riesgoso, ¿verdad? Tenemos un problema, nos cortan y después ¿qué hacemos con toda nuestra producción, verdad? Pero eso quiero hablar a la vuelta de la pausa. Sí. Antes de ir a la pausa, un cuarto de siglo de impactantes cambios en la industria, en la historia de la humanidad. En 1996 iniciábamos un sueño que parecía imposible alcanzar, sin embargo, la imaginación y la creatividad, acompañadas de un extraordinario esfuerzo y compromiso, hicieron posible lograr las grandes transformaciones que exige nuestro tiempo. Nuestro mayor anhelo es legar al Paraguay la seguridad y la confianza de que con trabajo, disciplina, honestidad y responsabilidad se pueden conquistar las más grandes realizaciones. Tupí Irubixá, 25 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, seguimos esta charla con el ingeniero Carlos Pedretti Fernández. Vamos a hablar de los mercados a los cuales hoy nuestro país exporta. Pero antes de entrar ya en ese detalle, ingeniero, vos formaste parte de la mesa técnica multisectorial que se generó para lograr la reapertura del mercado de la Unión Europea. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso fue una realmente muy buena experiencia, porque por primera vez nos reunimos todos los actores de la cadena y llevamos adelante ese trabajo en la mesa técnica multisectorial, donde cada parte, cada dependencia de SENASA que influía en la exportación estaba presente, así como los productores, así como los proveedores de vacunas, en fin, los frigoríficos, la industria, por supuesto. Los certificadores, por esa época también teníamos y seguimos teniendo certificadores, inspectores veterinarios. Entonces nos sentamos a poner y a establecer. Y la estrategia ahí fue qué hicieron los otros países, porque así como Paraguay recibía la misión de la Unión Europea que te expliqué antes, los otros países también recibían la misión. Claro. Y esas misiones dejaban por escrito sus recomendaciones. Entonces lo que hice ahí fue plantear a la gente, vamos a estudiar las recomendaciones que dejan en Argentina, en Uruguay, en Brasil, para nosotros capitalizar y saber qué es lo que no tenemos que hacer. Y así fue como desarrollamos el sistema de trazabilidad de Paraguay, donde capitalicé la experiencia brasilera, que ellos generaron muchas empresas tipo CITRAP independientes. Y después no hubo ninguna sintonía entre las mismas y perdieron y fueron deshabilitados la Unión Europea. Mientras que Paraguay con el CITRAP estuvo presente, tuvimos un primer rechazo y en la siguiente vez, que fue en agosto de 2008, ya nos habilitaron. Y en ese momento también, que le había comentado al equipo, vamos a entrar en el sistema de ISO 9001,
entramos en ISO 9001, cosa que los auditores europeos también vieron con muy buenos ojos. O sea, CITRAP es la única institución a nivel mundo que lleva adelante un programa de trazabilidad con certificación ISO, que eso también le da una auditoría. O sea, una vez que tenés una certificación ISO, SGS en ese caso nos hacía una auditoría cada 6 meses. Entonces todo el equipo estaba entrenado. El equipo ya estaba entrenado para recibir auditores y ya lo recibía en forma natural. Y como todo es transparente, Claro. la clave, como yo mostraba ahí, era, recuerdo, un PowerPoint donde una chica estaba así vestida de ejecutiva y tenía un cartel. Y después quedaba desnuda la chica, pero el cartel le cubría. Y el cartel decía en inglés, la transparencia es la nueva regla mundial. Claro. Y con eso nos permitió... Y eso nos permitió acceder a ese mercado y, por supuesto, ese mercado fue un trampolín para muchísimos otros mercados. Hablaste ya de 2 oportunidades de la política de Estado, ¿verdad? En relación a la promoción de lograr la exportación. ¿Cómo se promueve la exportación de carne? ¿Qué se tiene que dar para definir esa política de Estado? ¿Es una cuestión de la voluntad política? ¿O ustedes también, actores protagónicos, tienen que impulsar a través de figuras representativas del poder? Yo creo que nosotros tenemos que pensar en un trabajo en equipo. Este es un trabajo tan grande, tan complejo, que necesitamos incorporar gente profesional. Esto no es un trabajo como era antes. Tenía un amigo que te pide, ustedes no hacen carne en Paraguay, o sea que acá tengo otro amigo que me pide. No podemos improvisar acá. Eso fue ya. Hoy tenemos reglas, tenemos especificaciones, tenemos cadenas de frío, tenemos que entrar en todo el tema de trazabilidad. Entonces, por eso fue la idea de la creación de este instituto, que tenga como meta, primero, definir qué falta para la conquista de los mercados claves, que son China continental, por supuesto, Japón, Corea, Estados Unidos, que está próximo a abrirse acá en Paraguay, una cuota de calidad que se llama la 481, que ahora Paraguay ya aplicó, y en fin, otros mercados, como estos serían los principales. Entonces, una vez definido el mercado, tenés que desarrollar también la apertura en base a qué cuota de aranceles tenés que pagar. Porque si Japón te abre el mercado, pero te dice tenés que pagar 50% de impuestos, es la misma cosa que no te abra. Claro. Entonces, para eso tenés que tener un instituto como lo hizo Australia, que le puso a Japón cuando una te tarifa. pregunto qué nos falta para lograr eso, el primer paso del instituto. El instituto que va a definir 3 cosas. Primero, ¿qué hacemos para entrar acá? Y para eso hay que tener misiones, hay que tener todo el reglamento, todo el compendio, hacer un due diligence de todo eso. Segundo, tenemos que posicionar a Paraguay, que una vez que entró a ese mercado, hay que negociar la parte de aranceles, como te dije. Ponerle que entremos ahora en Estados Unidos, 20.000 toneladas, ¿cuál es la tasa de aranceles? Puede ser que sea 20, puede ser que sea 30, puede ser que nos den una tasa de arancel preferencial como país menos favorecido. En fin, hay que negociar con cada país, se va negociando el tema arancelario. Y en segundo lugar, tenés que posicionar, una vez que ya estás en ese mercado, cómo mejorás la impresión que tiene ese consumidor, digamos el consumidor chileno, cómo mejoramos su impresión de la carne paraguaya, que ellos mentalmente lo calculan que es primero la chilena, después la argentina, después la uruguaya y por último está la paraguaya con la brasilera. ¿Cómo podemos salir de esa canasta básica y subir unos cuantos peldaños y tener una mejor percepción? Y el último aspecto de este instituto, como lo hace Australia, el MLA por ejemplo, es desarrollar una extensión pecuaria que trate de que cada metro cuadrado de Paraguay se obtenga la mayor cantidad de kilos de carne por hectárea. Que se tenga el mejor pasto, el ideal para ese lugar, la raza ideal para ese lugar, el apotreramiento ideal, la tecnología ideal para ese ganadero de ese lugar, porque un ganadero de Ñembucú no tiene nada que ver con un ganadero del Chaco Central o del norte de Amambay. Son realidades diferentes, ecosistemas diferentes que requieren tecnología diferente.
es imposible casarnos con un mercado, ¿verdad? Pongo un ejemplo, el año pasado había hablado con un ganadero que forma parte de uno de los gremios, me decía, hablamos con el cónsul de China continental, nos dijo, nosotros le vamos a comprar toda la producción, pero queremos que se casen exclusivamente con nosotros. Y en un principio ellos estaban como que yo les escuchaba muy motivados, pero después otro sector me dice, pues eso sería un suicidio, me dice. ¿Qué pasa? Hay un problema en uno de los envíos, nos cortan y ¿qué hacemos con toda la producción? ¿Cómo sería ese ingreso al mercado chino? Hay que tener China? cuidado con el tema del mercado chino, porque si bien nosotros no podemos estar ajenos a no vender al mayor mercado mundial. China es el mayor importador del mundo, no podemos no estar ahí. Hay que ver cómo podemos entrar con la situación que tenemos con Taiwán. Pero asimismo existen otros países como Chile, Canadá, Estados Unidos, Singapur. Todos esos países que te menciono le venden a Taiwán y le venden a China continental. ¿Y ahí por qué nosotros no nos hacemos los difíciles al mercado chino? Vos decís, ingeniero, ¿cómo no vamos a estar en un gigante como es China continental? Pues nosotros hoy estamos en condiciones de decir, tenemos la mejor carne, ustedes quieren, vengan y mímenos a nosotros. ¿Por qué nosotros no vamos a adaptar las condiciones de ustedes? ¿Me explico? Sí. Cuando nosotros tenemos por conquistar otros mercados, pues igual interesantes. Yo creo que si nosotros, obviamente, llegamos a Estados Unidos, a Japón, claro, a Corea, a Singapur, gran mercado, Indonesia, todo lo que es el sudeste asiático. Todos esos países pueden contrarrestar bastante lo que es la demanda china. Paraguay tiene que tener un buen manejo del aspecto de la relación diplomática con Taiwán y con China. ¿Qué pasó cuando se promovió bastante desde el año antepasado y pasado la potencial negociación con China continental? Eso hizo que Taiwán aumente la cuota de 10.000 toneladas que teníamos antes a 100.000 toneladas. Entonces, eso sí es un logro de los ganaderos que estuvieron presionando permanentemente al gobierno. Tuvimos conversatorios con el representante de Taiwán de la época, a través de la PEC, que vos mencionaste mientras estábamos en off, de la Asociación de Productores y Exportadores de Carne de Paraguay, con estos referentes. Entonces, se logró, por un lado, a través del piropeo con China continental, se logró que Taiwán eleve la cuota, lo cual fue muy importante, y hoy Taiwán es, creo que, el quinto o sexto mercado de Paraguay. Entonces, pero no nosotros podemos quedar atrás de decir no a China continental. Tenemos que estudiar la manera. Perdón que use este ejemplo, ya que usaste lo del piropo, este flirteo. ¿Por qué tanto interés en China cuando podemos flirtear con otros también muy interesantes, verdad? Ahí nomás voy yo por una cuestión el término no me viene, por una cuestión de respeto a Taiwán por la historia de relacionamiento de más de 60 años, ¿verdad? Que yo siempre digo, nosotros los paraguayos no podemos despreciar todo lo que ellos han hecho con el Paraguay en los últimos 60 años. Me refiero a Taiwán, ¿verdad? Entonces, ahí nomás digo, ¿cuál es nuestra desesperación por conquistar ese mercado cuando mencionaste cuáles son? Estados Unidos, Corea, Japón, tenemos Singapur. Mira, para hacértelo en números, más fácil, ¿verdad? A ver. Uruguay vende su tonelada de carne a $1.000 más cara que la tonelada de carne paraguaya. Estamos hablando de la misma carne casi. Uruguay tiene un poco de mejor calidad, de acuerdo a algunos paladares, pero nosotros no podemos olvidar que en el año 2016, creo que fue, Paraguay sacó el segundo puesto en el concurso mundial de bifes. Mundial. Le superó por lejos a todos los del Mercosur, y un bife paraguayo que los portó Quality, en esa época era propiedad del frigorífico Bertim, compitió en Londres, creo que fue la competencia, y fuimos superados solamente por Australia. O sea, nosotros no tenemos que achicarnos. Nosotros exportamos carne de primera calidad, y no es que lo digo de idea, lo digo porque ganamos ese segundo premio.
Entonces, ellos tienen que venir a buscarnos a nosotros, no nosotros a ellos. No, hoy en día, Jorge, sabes muy bien de que en el nivel de marketing lo que no se muestra no se vende, ¿verdad? Y uno puede pretender que la gente venga a buscarte, al contrario, desarrolla un equipo de gente, negociadores profesionales que vayan a abrir los mercados, que inspeccionen qué cortes pide, porque es muy diferente la cocina de alguna región de China, porque allá no es un país, son varios países juntos. Hay regiones que consumen de una manera, los de Malasia consumen de otra manera, los de Indonesia de otra manera. Entonces tenemos que tener un nivel de inteligencia de negocios. El MLA de Australia, que es el Meat and Livestock Australia, que sería la versión Instituto de la Carne Paraguaya, tiene oficinas regionales en Europa, en Estados Unidos, en China, en Indonesia, en Singapur. O sea, imagínate, ellos tienen gente de Australia que están investigando. Si los australianos no vendieran carne a nosotros, tendrían una oficina acá y van a preguntarle a Jorge, ¿qué tipo de carne vos comes? ¿A vos te gustan los obucos? ¿Te gusta el tomahawk, ese que mencionaste recién, que ahora se ve? Después aparecen otros nombres como el flat iron o el bife pobre Juan. En fin, hay un montón de nombres nuevos. Y esa gente que quiere venderte a vos, te va a venir a inspeccionar a vos. Hace un testeo ahí. Hace un testeo y te va a conocer a vos más de lo que vos te conoces a vos mismo. ¿Cuáles son los cortes que más nosotros estamos exportando? Se importa todo el animal. Ten en cuenta que la industria cárnica es la única que desarma todo el animal. Todas las industrias, digamos, la industria que hace esta silla, compra todos los insumos y hace la silla. En la cárnica se desarma todo, por eso es tan importante todos los mercados. ¿Y por qué es importante el mercado chino? Porque ellos llevan hasta inclusive de Uruguay hueso con un poquitito de carne. Eso genera $2.300, $2.500 por tonelada. Es un vagón de plata. Aparte toda la menudencia, una serie de menudencias que consumen los asiáticos, testículos de toro, verga de toro, colita y algunos, qué sé yo, la molleja, de todo. Acordate que en Asia la cultura culinaria de Asia es muy diferente. Allá se come de todo. Entonces, vos podés generar 200 tipos de cortes diferentes de una misma res y tratar de colocar la mejor ecuación de eso. Entonces, la picaña se va a Brasil. No hay país que pague mejor por la picaña o la tapa cuadril que el Brasil. Y por supuesto, nada mejor que ningún mercado más importante que el de Brasilia, donde están todos los políticos. Y los políticos comen cosas buenas. Entonces, a partir de eso, vos le envías. Eso ahí envías los cortes del Rump and Loin, que sería Hilton. Envías cortes del delantero, por ejemplo, a Israel. Envías otros cortes del trasero a Chile. Entonces, vas conectando. Porque la industria cárnica recibe, o sea, el frigorífico recibe 8 categorías diferentes, digamos, de animales. Vienen vacas jóvenes, vacas viejas, toros jóvenes, toros viejos, novillos, vaquillas, toda una mezcla. Cada uno de esos animales, de acuerdo a su terminación, cobertura, edad, etcétera, es un producto. Entonces, lo que nosotros visualmente o mentalmente pensamos, ¿esto es carne nomás? No. Esto es como si vos veas una playa de auto y vos tenés desde Corolla hasta Mercedes-Benz. A mí yo no me acuerdo, ¿cuándo fue? Hace 8 años me tocó ir a Taipei por una cuestión de la profesión y dije, ya pasaron 15 días y digo, quiero comer carne, quiero comer carne. Y me dicen en la taller, me dice acá, te servimos una sopa, y yo empiezo a probar y digo, ¿qué es esto? Sopa de testículo de toro. Por Dios, le digo, ¿por qué es esto? Pues ¿cómo vos sos paraguayo y no vas a ver el testículo? Acá no tenemos esa cultura. Y claro, son diferentes culturas. Como te digo, son diferentes culturas. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ser lo suficientemente hábiles para desarmar ese animal y venderle al mundo, y teniendo en cuenta que tenemos, Jorge, acá la criación natural. El mundo, ¿qué te pide? Carne natural, originaria de pasturas. Tenemos que definir claramente que la carne paraguaya es una carne sabrosa, es orgánica, es natural, es saludable. Y entonces ese nivel de carne, encima mostrando otra vez cómo se hace la ganadería en los diferentes establecimientos ganaderos, llevando muy bien el ganado, conduciendo con tranquilidad ese ganado,
vacunando propiamente como debe ser, controlando lo que dice el prospecto de cada producto veterinario que se le aplica. ¿Cuáles son los principales mercados internacionales? ¿En qué orden? En Paraguay tenemos, hoy tenemos Chile, número 1, Chile, Rusia, Brasil, Taiwán es el cuarto ya, después Israel, Uruguay, Kuwait, Egipto, y ahí van a pequeños, hasta Qatar, ¿verdad? Con la aerolínea esta de Qatar Airlines, que compra carne en un frigorífico acá para servir en su menú. Yo recuerdo Japón, Alemania estaba en la lista también de Alemania, conquista. sí. Alemania dentro de Europa, más al fondo, ¿verdad? Más Europa creo que es 2%, me parece, del volumen total de ventas. O sea, es muy poco, pero es muy importante a nivel de precio. El nivel de precio de alrededor de... está en el 4% más o menos. Si te pregunto qué mercado nos queda conquistar, ya dijiste, ¿verdad? Esos 5 mercados son los mercados que le van a dar los $1.000 más que tiene Uruguay. Nosotros tenemos que pensar en vender carne al mismo precio que vende Uruguay, que es $1.000 más caro. Entonces vos imaginate la importancia de eso, Jorge, que es lo que le hice una exposición al ministro Peña cuando estaba en la época de Cartes. Si nosotros vendemos a $1.000 más cara la tonelada y vendemos, este año vamos a vender, digamos, 340.000 toneladas. Por 1.000, 340 millones más, vendiendo la misma cantidad, sin vender nada más. ¿Y eso cuánto más impuestos genera? Porque hay tributos que pagar, hay impuestos que pagar, etc. Entonces, si vos multiplicás por el periodo presidencial, tenés que multiplicar por 5. Claro. Y ahí te vas a $1.600 millones extra, que es un montón de plata para Paraguay, por la cantidad de divisas que entrarían. Y aparte, como te digo siempre, la ganadería en Paraguay da fuentes de trabajo a 500.000 personas. Muchísima gente está involucrada en este rubro. Entonces, socialmente es demasiado importante la ganadería en Paraguay. Quiero cerrar este bloque con una pregunta clave que hoy es bien actual. Un amigo envía en un grupo de WhatsApp y dice, presto este costillar para una selfie. Para una selfie cobro 10.000 guaraníes por un producto casi imposible de acceder. Ese aumento que se dio ahora en el precio de la carne, todos estamos contentos. Acá recién mostraste esa foto, acá me encontró en Central, me dice ya se le hace agua la boca a la gente. Todos estamos contentos con las conquistas de nuevos mercados. Pero nosotros, si eso va a repercutir en la suba del precio, yo quiero seguir disfrutando. Quiero seguir disfrutando buenos cortes, pero a buen precio, no a los precios que tenemos hoy, ingeniero. ¿Cómo se explica el eso? análisis no tenés que hacer en relación al 2020, hacer en relación al 2019. En el 2020 tuvimos una caída estrepitosa en todo. En el 2021, en el segundo semestre de 2021, ten en cuenta, Jorge, aumentó el acero en 70% aproximadamente. El petróleo aumentó 40%. O sea, todos los commodities tuvieron un aumento exponencial. Las empresas que traen autos están sin autos. Los que traen maquinaria agrícola están sin maquinaria agrícola. Todo aumentó estrepitosamente porque el año pasado, si vos analizás muy cortito del año pasado a este año, sí, aparentemente aumentó demasiado. Pero ¿por qué no te vas unos cuantos años hacia atrás? Y vas a ver de que aumentó el precio, pero no tanto como contra el año pasado. Entonces, todo va aumentando porque hay una necesidad del mundo de generar más productos. Este mundo va creciendo. China es el motor del mundo. Entonces, China consume todos los metales, consume el petróleo, consume los granos. La soja también subió muchísimo. Subió casi al doble, o sea, subió al doble la soja, 100%, en relación al año pasado, que estaba en $280 la tonelada. O sea, por esto que exponer no tiene que ver la cantidad que todos estamos exportando y por eso aumenta el precio. Esa relación no sirve. En Paraguay siempre se consumió, en los últimos 10 años, el 30% se consume en el mercado interno y el 70% se exporta. Y si no se exportara, no habría forma de comer todo eso. Y vas a desembocar en una hambruna generalizada porque nadie va a poder cuidar más animales
Y por supuesto, cero tributo y cero impuestos. De eso quiero hablar después, los números que deja este sector. Para cerrar nada más, lo concreto es que los commodities han aumentado notoriamente. Y la carne es un commodity. Sí. Hacemos una pausa a la vuelta, el último bloque con este paraguayo que suma con el ingeniero Carlos Pedretti Fernández. Ya venimos. Último bloque, paraguayos que suma, estamos con el ingeniero Carlos Pedretti Fernández. Ingeniero, tengo notado acá la Comisión Técnica de Tipificación de la Carne de la Asociación Rural. ¿Qué hace esta comisión? No, esa realmente es una comisión encabezada por el INTN, donde el SENACSA, en asociación con la industria y el ARP, se involucraron en que cada grupo participe, también con los certificadores, en generar un proyecto de divulgación de un sistema de tipificación y clasificación de carcasas, que es lo que mencionaba antes en el bloque anterior. Entonces, de esta manera, los certificadores acreditados por SENACSA van a determinar las calidades de carne. Como todas las carnes difieren en calidad, entonces le van a asignar a la calidad que le corresponde de acuerdo a características como conformación, cobertura de grasa, color de la grasa, entre otras cosas. Eso está directamente proporcional al precio también, ¿verdad? Y eso no está proporcional al precio. Eso va, este organismo lo que va a hacer es editar un manual de tipificación y clasificación de carcasas, donde va a mencionar esto es carne categoría A, por decir así, B, C y D. Los precios van a ser una negociación ya del frigorífico con el ganadero y del frigorífico cuando le vende al exterior o al supermercado. Por sentido común te dice, si es sentido común, A, sí, es más caro, claro. Si es B, va bajando y así. Lógico, pero de nuevo, este organismo no va a colocar el precio, claro. Simplemente va a clasificar. Y como mencioné antes, en el caso de la circonia y el diamante, te va a decir, esto es un diamante de, qué sé yo, 10 carats, y este tiene 50 carats, y este tiene una circonia, este es un acrílico. ¿Solo para exportación o a nivel local también? No, a nivel local también. Nivel local, sí. Claro. Generar un manual, de modo que vos veas en el supermercado, esta es una carne tal cosa. Tanto hablamos del Instituto de la Carne, ¿por qué no cerramos esto? No concretamos, digo, ¿por qué? No, y no se llegó a concretar lastimosamente, la industria no puso objeciones y la industria puso objeciones. Estábamos muy afín para lograr, y después hubo un problema en que también se llevó erróneamente, la rural llevó a la Cámara de Senadores, de diputados, y hubo una separación ahí. Pero yo pienso que eso hay que dar vuelta a la hoja, hay que mirar el futuro. ¿El Instituto de la Carne es el sector público? No, el Instituto de la Carne es privado, con participación del sector público. ¿Quién debe encabezar? ¿El privado o el público? El privado. El privado encabeza. El privado encabeza, pero deben de participar el representante del SENACSA y el representante de la Cancillería. ¿Y ese privado tiene que venir de la industria o del...? Tiene que rotar. Tiene que rotar. Tiene que Ahí está. 2 años. Por eso yo digo, no hay razones para que esto... Y bueno, yo puedo entender algún celo, no, porque si viene la industria, se pueden enojar los productores. Si vienen los productores, lo de la industria. Entonces, yo creo que es una cuestión de impulsar ahora que... Parece que, no sé si este es el momento, ¿verdad? Yo pues se me ocurre, ya que hay estos números tan beneficiosos para el Paraguay, cómo ha crecido el sector, hablábamos de la profesionalización, que la necesidad mencionaste, nos falta todavía, pues el componente para cerrar ese círculo, me parece que es lo del instituto, ¿verdad? Es evidente que es fundamental que ocurra ahora, porque uno tiene que aprovechar las vacas gordas para establecer estas políticas, no en el periodo de las vacas flacas. Así mismo. En las gordas uno revisa, guarda insumos y proyecta. Y yo creo que Paraguay, siendo ya hoy en día el 10º exportador mundial de carnes, ya está en el top 10 y puede escalar este año, como dije, a ser 8º. Entonces estamos en un ambiente, estamos con los principales jugadores mundiales. Y hay que tener en cuenta que Paraguay, con su superficie, que es el doble de Uruguay, puede albergar el doble de ganado que tiene hoy, o por lo menos puede llegar a las 20 millones de cabezas.
Entonces, en vez de exportar 1.800 millones de dólares, vamos a exportar 5.000. Y por supuesto, mucho más gente trabajando, más de las 500.000 que hoy están involucradas, podríamos dar fuentes de trabajo. Que eso es lo que nos falta. Claro. Fíjate que Paraguay tiene el bono demográfico, población joven, ávida de capacitación. Sí. Tenemos la energía eléctrica barata, en vez de regalarla a Brasil, vamos a hacer 10 frigoríficos más. Y usamos nosotros. Y exportamos carne, que la gran ventaja de la exportación de carne, a diferencia de la exportación de granos, es que vos exportás más agua que materia seca. Seamos la carnicería del mundo. Seamos la carnicería de los lugares que mejor nos pagan por nuestro ganado. Entonces podemos estar en algún lugar de California con una carne orgánica, siendo la joyita de alguna boutique de carne allá. Pero, ingeniero, vos que viajás mucho, decime si ya no conquistamos ese marketing que hablaste que hacen los australianos, acá ponen varios componentes, tiene que entrar Cancillería, Ministerio de Industria y Comercio, sector privado, sector público, lo que se hizo con Rediex también. Esa es una experiencia, muy válida. Yo toco de oído, pero de lo que escuché y he hablado, una experiencia bastante positiva en la conquista de mercado. Pero hoy ya estamos en un concepto a nivel mundial, digo, la carne paraguaya. Ya nos miran de otra manera, ¿verdad? Sí, efectivamente a mí me tocó eso mismo que decís con un auditor europeo cuando estaba al frente del sistema de trazabilidad. Me dijo, yo como auditor de lo que son mercados emergentes o terceros países, como nos llaman, he probado la carne acá en Paraguay y te aseguro que es una de las mejores carnes que probé. Y una persona con una autoridad de un auditor de carnes de Europa que audita a todo el mundo, entonces es una respuesta válida, es una respuesta que nosotros no podemos dejar pasar. Y lo otro que a mí me parece clave, en la Argentina me tengo que ir a Puerto Madero para el mejor corte. Acá, más allá de los restaurantes, yo te hago en mi parrilla, te hago un corte maravilloso. A diferencia, porque nosotros que somos asaderos, acá en el canal nosotros los muchachos te hacen un asado, pero fantástico, ¿verdad? Sí. No necesitas irte al mejor restaurante que te sirve el mejor corte para probar la mejor carne. O sea, no es una cuestión de quién ¿cómo es que se dice? Del lugar donde se cocine, sino ya tiene que ver con la calidad propia de la carne. Es que la gente que viene acá dice que la carne paraguaya es muy sabrosa. Es muy rica, tiene ese gusto que no tienen otras carnes. Como te comenté antes, en Estados Unidos tenés que agregarle salsas. Acá nada, acá un poco de sal y se acabó. Y después ya la mandioca al lado y te tenés una cena ideal. ¿Cuál es el futuro de la ganadería y la carne? De esto que estamos hablando, ¿verdad? Pero más en concreto, tenemos todo todavía por crecer y por generar, ingeniero. Mira, la gran ventaja que todos tenemos que entender es de que ¿dónde está situado Paraguay en el globo terráqueo? Está ubicado en un lugar donde recibe la mejor luz, que se mide en potencia en lumens, tiene buena humedad, buena pluviometría, tiene buena temperatura, tiene ausencia de montañas, ausencia de desiertos. Entonces vos te encontrás con un ecosistema muy amigable para la producción. Un ecosistema muy lindo es el de Siberia, pero con 20 grados bajo cero no puede hacer nada. Acá en Paraguay tenemos todo eso y tenemos gramíneas tropicales, como te mencioné, el Gatton Panic. En Paraguay nosotros producimos alrededor de 3 veces más productividad de materia seca por hectárea que Uruguay. Un productor uruguayo hace, ponerle 10 rollos de heno por hectárea y nosotros acá hacemos 40. O sea, tenemos las condiciones naturales y eso se mide en materia seca por hectárea año. Y si comparamos con los países, muy pocos países están por encima nuestro. Entonces, para sintetizar, tenemos la mejor ubicación en el globo terráqueo. Tenemos la mejor gente que le gusta trabajar con el ganado, porque el paraguayo no nació para subir en un tractor. Él quiere subirse a caballo, quiere tocar la vaca. Y tenemos industrias con HACCP, que son
que tienen la profesionalización de las mejores industrias del mundo. Entonces tenemos todas las condiciones para convertir a Paraguay en un referente mundial de la exportación de carne. Nosotros tenemos que estar cerca de Nueva Zelanda. Tenemos que ser quinto exportador mundiales. Porque tenemos las condiciones naturales y tenemos la gente y tenemos ese bono demográfico, esa energía barata, ese triple 10 de impuestos. Entonces nos falta entendernos entre los paraguayos como equipo. Eso es lo que nos falta. Qué clave es el marketing también en toda esta historia, ¿verdad? Sí. Te me decía un amigo, se fue a un restaurante top en Alemania y pide un corte y le decía, le traen esas carnes sintéticas. Me dice, bueno, es lo mismo. No sé si es una cuestión, nosotros somos tan fanáticos con la carne, pero no es lo mismo. No. Y así es el marketing que vi justamente. Ahora una foto que dice hamburguesa, 2 hamburguesas idénticas. Una dice basada en planta, la hamburguesa de la izquierda basada en vegetales. La lista de ingredientes era así por ahí de larga. Claro. Y el otro era hamburguesa hecho de carne vacuna. Ingrediente, carne, nada más. Nada más. Solamente carne. Ahí está. Entonces no es una cuestión también de, viste que hoy está tan de moda la cuestión dietética, saludable, etcétera, etcétera. Es un equilibrio siempre, ¿verdad? Hay que lograr siempre, yo siempre digo el equilibrio, ¿verdad? Pero esto que me decía, no es lo mismo de estar probando un... No, y esa carne sintética no tiene las vitaminas, Claro. los minerales, la calidad de la proteína, la calidad de los aminoácidos que tiene la carne real, que es fundamental para los niños de 0 a 5 años, para el crecimiento, para la mujer embarazada antes, ¿verdad? Por los componentes que tiene, es fundamental para la creación de un feto de muy buena calidad, que nazca un niño, un bebé realmente vigoroso, y para los ancianos de 80 años para arriba. Todo ese colágeno que tiene la carne es fundamental para la dieta de esos 3 grupos. Sí. Entonces ahí ya te das cuenta de que es un alimento maravilloso. Absolutamente. Y nada mejor que ese alimento otra vez utiliza ese forraje que produce el Paraguay y convierte un alimento grosero como el forraje en una proteína de altísima calidad como la carne. Entonces, ¿qué mejor ecuación que esa? Absolutamente. Ya nomás necesitamos la política de Estado, el Instituto de la Carne y todas las aristas que tiene este rubro, ¿eh? Sí. Y que el posicionamiento de Paraguay a nivel mundial, o sea, también lo que recibimos, lo que en mano de obra, todo, ¿verdad? Es impresionante. Ingeniero, te agradezco tu tiempo, muy amable, ¿eh? Mira, Jorge, a vos, a tu estimada audiencia, un cordial saludo y estamos a las órdenes para cualquier otro momento en que pueda colaborar. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Bueno, nosotros nos vamos. Le agradecemos por los muebles a Casa Día. Muchas gracias, Casa Día. Nos reencontramos el próximo jueves en otro capítulo de Paraguayos que Suman.